Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre Rico de la parroquia de Parlier, Nuestra Señora de los Dolores, y para estamos celebrando el cuarto domingo de Cuaresma y me acompaña en este momento Emma Flores. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, Padre, de Nuestra Señora de las Victorias. Perdón, ¿y qué le dije? No, nada. Nada más dije su nombre, no dije la parroquia. Es que eso lo tiene que decir usted. Nuestra Señora de las Victorias. Muy bien. Y estamos celebrando, Emma, ya el cuarto domingo de Cuaresma. Yo estoy contento, obviamente, porque apenas hace 2 días pasaron las confirmaciones. Tuve la visita del obispo aquí en la parroquia, en Parlier. Cerca de 40 candidatos recibieron el sacramento de la confirmación. Todos esos jóvenes que durante 2 años se prepararon, porque luego, como decíamos hace 8 días, nuestra impaciencia a veces con las cosas que Dios tiene preparadas, pero cuando uno ve el fruto, ya el esfuerzo ya hecho realidad, dice uno, vale la pena. Y pues estamos contentos porque todo salió muy bien en la parroquia, todo perfectamente. Los jóvenes recibieron su sacramento de la confirmación y ya dieron un pasito muy importante en su vida espiritual. Y bueno, pues a darle continuidad a lo que vienen ahora las primeras comuniones, pero estos ya hasta mayo. Sí, tanta gente, Padre, que pregunta que por qué la confirmación no se hace como antes. Luego después del bautismo, ¿verdad? Porque dicen muchas veces cuando tenemos el rito durante la vigilia pascual, que los niños y los adultos reciben los 3 sacramentos juntos. Ha habido papás que me han dicho, si ha sabido, mejor me espero que así hubiera recibido todos los sacramentos al mismo tiempo. Sí, es una de las, ahora sí, de las ventajas de que sean negligentes. También ahí, sí, o sea, que sean flojos, tiene una bendición, porque ahí exactamente, si el niño ya es de 6 años y no está bautizado ni nada, entonces ya se le manda a la clase ya para que reciba los 3 sacramentos y precisamente en la vigilia pascual. Bueno, vamos a dar continuidad, Emma, con la lectura de este cuarto domingo de Cuaresma. Recuerden que estamos en el ciclo A y la lectura precisamente para primera lectura es tomada del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 al 7 y del 10 al 13. En aquellos días dijo el Señor a Samuel, ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó, este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Emma, hemos escuchado precisamente en esta primera lectura del primer libro de Samuel, cómo Samuel va a buscar precisamente a David, que es precisamente todo cómo Dios lo había escogido, pero una vez que Dios lo había escogido, tenía que ser ungido.
Y precisamente Samuel hace ese rito de ir a buscarlo para ungirlo como rey. El pueblo de Israel no tenía un rey. Y caemos a las exigencias, caemos a lo que el pueblo de Israel quería. El pueblo de Israel, que esto es para ubicar por qué Samuel unge a David como rey. El pueblo de Israel veía en los demás pueblos vecinos que tenían un líder, que tenían un rey. Y ellos no tenían un rey. Sí tenían un líder, obviamente, Moisés, pero no tenían el rey. Es que el rey era una presencia viva de la divinidad, Por eso, nosotros en nuestro bautismo somos ungidos también porque participamos del triple ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y la unción de David precisamente tenía que ser, porque era un rey, uno de los ritos importantes para ser rey era la unción. Obviamente, la corona que le ponían, la unción y la vestimenta eran los signos visibles de un rey. Entonces, el pueblo de Israel le dice a Moisés, pero es que nosotros queremos un rey. Y Moisés va y le dice a Dios, oye, el pueblo pide un rey. Mira, dile al pueblo que si les doy un rey, van a tener que pagarle tributo, el rey va a escoger doncellas, las más bellas, que lo sirvan, que estén a su disposición, va a tener un ejército, pero es que el pueblo quiere que el rey salga con ellos a luchar, porque si queremos nosotros, era un símbolo de que el rey salía y iba al frente del ejército, exactamente. Entonces, en este contexto se da la unción y la selección de David y la unción como rey del pueblo de Israel. Y lo interesante es que Samuel, cuando va a ungirlo, inmediatamente piensa que el hijo mayor, criterios muy humanos, que él es el escogido, pero claramente oye la voz de Dios que le dice, no, este no es el que yo he escogido, sí. No lo unjas. Y pasó por siete hermanos, de los hermanos todos, y no era ninguno, entonces no estaba ahí David, ¿verdad? Pero David era el más pequeño, el que según Samuel pues era el más insignificante de todos, ¿verdad? Y claro, dice esta lectura que Dios no juzga como nosotros juzgamos. Nosotros así somos. Vemos a personas que tienen mucha influencia, que tienen mucho poder o mucho dinero o algo, y pensamos que son los más importantes, sin ponernos a pensar que para Dios todos somos iguales, ¿verdad? Pero Él sabe quiénes son los más importantes. Y no son los que nosotros creemos. Por mucho tiempo, Emma, yo pensaba, me regía por mis criterios humanos, porque soy humano. Y en el seminario, yo conocí 2 obispos. Uno era don Javier Lozano Barragán, que posteriormente el Papa Juan Pablo se lo llevó a Roma para ocupar un cargo en un dicasterio de higiene y salud, y lo hizo cardenal. Y yo siempre crecí, pues en el seminario, la imagen del obispo que tenía que ser robusto, que tenía que ser, una apariencia que lo veía uno y wow, porque él estaba alto, todavía no ha fallecido ni nada, está alto y de un carácter así, que llegaba al seminario y nos ponía a temblar a todo el mundo porque el obispo estaba aquí. Y por muchos años yo crecí con esa mentalidad, es que para ser obispo, pues tiene que ser una persona de carácter, de personalidad, que impresione. Pero luego se vino el aniversario de la diócesis, creo que fue el 130 aniversario, y llegaron muchos obispos, hubo muchos eventos en la diócesis, y llegaron muchos obispos.
Y entre esos muchos obispos yo miré unos chaparritos y dije, entonces quiere decir que también los chaparritos también pueden ser obispos. O sea, como nuestro criterio como humanos, decimos, no, pero es que para ocupar un cargo importante tiene que ser una personalidad. No, y eso es, Emma, juzgar con criterios muy humanos. Y es precisamente lo que le pasó a Samuel cuando Dios lo envía a ungir a David, precisamente, que dice, mira, ve y úngelo. No lo conocía, indudablemente, por eso llegó a la casa de Jesé preguntando, oye, todos sus hijos, porque vengo a ungir, indudablemente ve el mayor, robustos, todo aquello, este va a ser. No, pasan lista todos, los 7 hermanos, y ninguno dice, oye, no, dice, falta el más pequeño todavía. Tal vez el que ni siquiera había pasado por la mente de Samuel, y sin embargo, ese era el escogido por Dios para ser el primer rey del pueblo de Israel. La unción de David. Y ya sabemos que ya cuando el pueblo de Israel tenía su rey, pues ya se sentían como hasta más protegidos, se sentían más hasta cerca de Dios, porque sí, la presencia del rey decía mucho de la manifestación de la divinidad. Por eso, en nuestro Señor Jesucristo, fíjese, Emma, cuando en la pasión, cuando lo van a crucificar, y él, como siempre decía, él dijo, soy el rey de los judíos. Dice, bueno, un rey tiene que tener su corona, tiene que tener todos sus símbolos, entonces le vamos a poner, y de ahí se desarrolla toda la corona que le ponen. Sabemos que para un rey, con toda la extensión de la palabra, pues es una corona con las joyas de oro y adornada y todo aquello, vestimenta roja. Por eso a nuestro Señor también le pusieron la capa en alusión de que decía que era el rey de los judíos y todo aquello. Pero la unción de David fue una unción precisamente en este contexto porque el pueblo de Israel le había pedido a Dios un rey. Entonces, bueno, con esta primera lectura vamos a tomar una breve pausa. Regresaremos con la lectura del Santo Evangelio. No se nos vayan a retirar, por favor. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television that's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Nos da muchísimo gusto, hermanos, que continúen con nosotros. Ojalá que tengan sus Biblias, sus misalitos a la mano para dar continuidad a este cuarto domingo de Cuaresma, que vamos a dar la lectura del Evangelio. Y precisamente el Evangelio de este cuarto domingo es tomado de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo,
ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo todo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y yo veo. Ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado, otros replicaban. ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús les dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Y dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Emma, como en el domingo anterior, el evangelio también está muy prolongado, este evangelio, pero también es un evangelio muy fructífero, donde hay un diálogo, donde hay una conversación y donde hay una manifestación, hay otra revelación. Hemos sido ahora sí testigos de oídas de que nuestro Señor
El domingo pasado se le manifiesta a la samaritana. Hoy, en este cuarto domingo de Cuaresma, se manifiesta ante aquel ciego de nacimiento. La enfermedad, por mucho tiempo, y todavía actualmente, muchas de las enfermedades corporales o deficiencias en nuestro cuerpo, como humanos que somos, mucha gente todavía tiene esa mentalidad, Emma, de que es un castigo de Dios, de que el hijo nació así, de que la hija tiene esta deficiencia, de que tiene ese defecto, lo que sea, y que es un castigo de Dios. Y precisamente es la tendencia que acabamos de escuchar, era el ambiente en el cual toda la comunidad pensaba que aquel ciego de nacimiento estaba así porque era un castigo de Dios. Era una idea que sabemos, ya ahorita nosotros sabemos que ni es castigo de Dios, ni es, ni son, Dios no tiene ahora sí nada que ver porque son nuestro cuerpo como natural. A veces hay órganos que no se desarrollan, a veces hay órganos que por X descuido tuvieron un defecto y así nace la criatura, es normal. Pero en este caso, nuestro Señor lo explica que nació así para que en él se manifestara la obra de Dios. Es una frase que nos llena de alegría, como Dios se vale ahora sí de las cosas humanas para manifestar su gloria, su poder. Y el ciego, como en el Evangelio con la samaritana le pasó lo mismo, empieza poco a poco a comprender quién es Jesús. Primero dice, es un profeta. Sí. Y después, al final, dice, cuando Jesús se manifiesta a él, entonces, ese soy yo con el que estás hablando. Ajá. Entonces ya el ciego cree que Jesús es el Mesías. Sí, es la misma dinámica, es la misma dinámica, ¿sí? Porque Dios tiene un plan muy práctico y a nuestro alcance de manifestar su gloria, su poder, inclusive hasta su presencia. Lo que pasa es que nosotros, como dice el Evangelio, a veces seguimos en nuestra ceguera. Y precisamente el tema central de este cuarto domingo de Cuaresma es cuántas cegueras yo tengo que quitarme, cuántas cegueras tengo yo que hacer a un lado para ver y para darme cuenta que es Dios el que me ha estado ayudando, que es Dios el que me ha estado respaldando, que es Dios el que me ha estado apoyando en cualquier situación, porque podemos estar con nuestros ojos humanos sin enfermedad, pero podemos tener muchas cegueras espirituales. Como los padres de este ciego, tuvieron miedo a reconocer quién era Jesús. Y no nos dice el Evangelio si al final lo reconocieron o no, ¿verdad? Pero tuvieron miedo porque no querían que los expulsaran de la sinagoga. Uh-huh. Entonces ellos, cuando les preguntan, evaden contestar esa pregunta. Y no dicen, sí creemos, o dónde está, quién fue el que lo curó. Sí. ¿Por qué? Porque ya el ciego a esas alturas era mayor de edad. Son detalles que a veces uno no los toma en cuenta. Y sobre todo como el ciego ya por propia iniciativa, ya cuando abre los ojos, cuando se le abrieron los ojos, que nuestro Señor los abrió, ya empieza a tomar autoridad. Empieza a valerse ya por sí mismo. Empieza a tenerse ya esa seguridad que cuando era ciego no tenía esa seguridad. ¿Por qué? Porque cuando estaba ciego dependía, obviamente, de los demás. Primero, estaba pidiendo limosna. Y para pedir limosna era algo, pues, pasar vergüenza, pasar críticas, pasar todo aquello. Cuando ya recobra la vista, entonces se da cuenta que una nueva forma de vida estaba ya a su alcance. Con aquel milagro que aquel hombre, como lo llama él, que aquel profeta,
que le hizo, y algo muy sencillo, ojalá nadie vaya a hacer lodo y se vaya a untar, porque el lodo no tiene nada que ver, es el hecho de que nuestro Señor es la acción de Dios en la humanidad. Nadie vaya a hacer lodo y se vaya a untar, porque si están bien de su vista, entonces iban a quedar ciegos, por favor. Entonces, ya cuando el ciego recobra la vista, se da cuenta de que un mundo totalmente diferente, ya podía ver, podía conocer a sus papás, podía ya desarrollar una vida normal, y era una vida nueva totalmente. Por eso cuando el encuentro con Cristo, estamos llamados a experimentar una vida nueva. Y por eso el tema central de este cuarto domingo de Cuaresma es Dios que viene a abrir nuestros ojos espirituales. Dejemos que Él actúe en nuestra vida. Dejemos que Él, así como aquel ciego de nacimiento, dejemos que Él abra nuestros ojos espirituales. Dejemos que Él, porque una vez que quitemos nuestras cegueras de nuestra vida espiritual, Dios va a entrar a nuestra vida y nos vamos a dar cuenta de todo lo que tal vez hemos perdido, hemos desperdiciado, no hemos aprovechado por nuestra ceguera. Y lo que es necesario y nada más es decirle, Señor, como el ciego de nacimiento, Señor, que vea, que nosotros veamos, que nosotros nos demos cuenta quiénes somos, que nosotros nos demos cuenta que valemos, porque somos personas importantes. Por eso, en la Cuaresma, estos temas que se nos han presentado y se nos van a presentar en los siguientes domingos que nos quedan, antes de entrar a tomar parte de los grandes acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, son temas que nos van a ayudar para prepararnos a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Por eso, Emma, yo creo que la pregunta esencial es que cuántas cegueras yo tengo en este momento, y sobre todo que me deje curar, que me deje sanar por ese Dios que ha venido precisamente para quitarme todas las enfermedades espirituales, para ser libre como aquel ciego de nacimiento, para poder vivir. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana.